Buenas noches, doctor y compañeros. Nosotros vamos a presentar el problema 19.1 de Mackey. El problema está presentado por Ronnie Giovanni Castellón y su servidora Jocelyn Larissa Ordóñez. El enunciado nos dice que se tiene un método para separar la acetona de acetato de celulosa y este consiste en pasar una corriente de aire sobre lo que son las fibras de acetato de celulosa. Para conocer las propiedades de una mezcla acetona-aire, que será la mezcla con la que estaremos trabajando, el Departamento de Control de Procesos necesita lo que es una gráfica de humedad para este sistema. Después dice que de una investigación se encontró que sería satisfactorio un intervalo de humedad de 0 a 6 y de temperatura de 5 a 55 grados Celsius. Nos pide que tracemos las siguientes regiones de una gráfica de humedad para lo que es el sistema aire acetona a la presión total de 760 milímetros de mercurio. Entonces, aquí tenemos los enunciados que iremos resolviendo brevemente más adelante. Y los datos necesarios que nos dice que estarán en la tabla 19.1 y nos dan para el vapor de acetona nos dan ya el CP y el entalpía. Ahora bien, aquí tenemos una tabla de resumen donde resumimos los datos que nos da el sistema acetona, aire acetona, en donde consideramos a B como el aire y a la acetona como A, el intervalo de humedad que ya nos daba, la temperatura, la presión total de 760 milímetros de mercurio, y MA que es el peso molecular de nuestro compuesto A, que es la acetona, y MB que es el peso molecular de nuestro compuesto B, que es el aire. Luego los CP y las entalpías que nos daban en el enunciado para la acetona, el vapor de acetona. Luego tenemos la tabla 19.1 que la encontramos en el capítulo 19 de Mackey en la parte donde se encuentran los ejercicios. Esta tabla nos da las propiedades de lo que es la acetona o nuestro compuesto A, nos da las temperaturas, nos da las presiones de vapor a sus respectivas temperaturas y los calores latentes, que es la tabla que utilizaremos para resolver todos nuestros ejercicios. Ahora bien, en el inciso A nos pide las líneas de humedad porcentual para 50 y 100%. Entonces, de la ecuación 19.5 sabemos que el porcentaje de humedad está dado por este HA, que es igual a 100 por la humedad entre la humedad de saturación. A su vez, despejando para lo que es la humedad en sí, nos va a quedar la siguiente ecuación, en donde el porcentaje de humedad por la humedad de saturación sobre 100 nos va a dar la humedad general. Y para la humedad de saturación de la ecuación 19.3 ya teníamos esa ecuación, que HS o humedad de saturación es igual al peso molecular del compuesto A, que en este caso es la acetona, por la presión de vapor del líquido de esta acetona, entre el peso molecular del aire, que es B, por la presión total menos la presión de vapor de la acetona. Y despejando ya para esta ecuación y sustituyendo nuestros pesos moleculares y presión total, que son datos que ya tenemos, nos queda de la siguiente forma. El peso molecular de la acetona multiplicado por la presión de vapor de la acetona sobre el peso molecular del aire multiplicado por esta diferencia de presiones. Ahora bien, para la línea de humedad que tiene un 50% o la línea que tiene un 50% de humedad, aquí ya sabemos que HA va a ser igual a ese 50% porque HA es el porcentaje de humedad que hay. Entonces, al sustituir de esta ecuación que teníamos acá, despejada para la humedad, vemos que al final la humedad nos queda reflejada como la humedad de saturación sobre 2, que eso es lo que vamos a utilizar más adelante. Y para la línea de humedad de un 100%, pues en este caso el porcentaje o el porcentaje de humedad va a ser igual a 100, HA va a ser igual a 100. Entonces sustituimos siempre en nuestra ecuación y al sustituir vemos que la humedad queda igual a lo que es la humedad de saturación. Ahora bien, según las ecuaciones que tenemos anteriormente y la tabla 19.1 de lo que es el que nos presentábamos anteriormente, ya teníamos estos datos de temperatura. En donde solo consideramos el intervalo de 5 a 55, o sea, en este caso no había datos para 5, pero sí para 10 y hasta 50, 56.1. En realidad solo sería hasta 50 porque hasta ahí podemos encontrar los siguientes datos. Entonces, ya nos daban las presiones de vapor. Estos datos ya estaban generados en lo que es la tabla 19.1, viendo así que en el punto donde la temperatura es igual a 56.1, tenemos una presión de vapor del líquido de acetona de 760, que viene siendo equivalente a nuestra presión total que nos daban, que es de 770. Entonces, en la siguiente columna solo generamos la resta de la presión total menos esta presión de vapor. Entonces, nos dan los siguientes resultados, siempre trabajando en milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, para el H de saturación ya habíamos visto anteriormente que este H de saturación era igual
al peso molecular de lo que es la acetona multiplicado por la presión de la acetona sobre lo que es el peso molecular del aire multiplicado por la diferencia de la presión total menos la presión parcial de vapor de la acetona. Entonces, al hacer esto en Excel, se nos genera automáticamente este siguiente resultado y así para cada una de las presiones de vapor que tenemos con sus respectivas temperaturas. Y para cuando el porcentaje de humedad es igual al 50%, si bien recordamos, teníamos como ecuación que el H, o sea, la humedad, va a ser igual al H de saturación sobre 2. Entonces, al generar eso y hacer estos cálculos, se nos genera estos siguientes resultados, que solo sería dividir el H de saturación entre 2 y nos queda esto. Y para cuando la humedad porcentual era del 100%, sabíamos que el H de saturación iba a ser equivalente a esa humedad. Entonces, al final, los datos en el 100% de humedad nos quedan literalmente los mismos que del H de saturación, como podemos ver aquí. En el punto de 56.1, que era lo que les decía, aquí ya no se pueden generar datos para las humedades porque la diferencia de presión en este caso queda cero. Entonces, aquí prácticamente nos daría con un error. Ahora bien, generamos un gráfico de humedad versus temperatura, en donde la línea color naranja, que es esta, es la tendencia que tiene el porcentaje de humedad de 100%, cuando tenemos un porcentaje de humedad de 100%, que como sabemos las composiciones o la humedad en sí del 100% es mayor que es mayor que la del 50%, porque la del 50% sería la mitad. Y la línea azul, en donde tenemos graficado la humedad a un 50%, que es esta, referente a las distintas temperaturas que tenemos aquí. Ahora, para el inciso B, perdón, nos pide el volumen saturado versus lo que es temperatura, que generemos ese gráfico. Entonces, el volumen húmedo o volumen saturado, en este caso, es igual a esta relación, que es la ecuación 19.7a, que nos dice que es igual a 0.0224 por la temperatura sobre 273, en donde tenemos que recordar que esa temperatura está dada en grados Kelvin, multiplicado por 1 sobre el peso molecular del compuesto B, que en este caso sería el aire, más la humedad sobre el peso molecular del compuesto A, que es la acetona. Entonces, ya teníamos anteriormente los pesos moleculares, entonces podemos sustituir y vemos que al final la ecuación solo nos queda, la ecuación de volumen saturado solo nos queda dependiente de lo que es la temperatura y la humedad, en donde recordando los datos de la tabla 19.1 ya teníamos las distintas temperaturas, entonces como decía antes, esta ecuación trabaja con temperaturas en lo que son grados Kelvin, entonces solo transformamos estos grados Celsius a grados Kelvin. Y en el caso de la humedad, pues ya la habíamos encontrado anteriormente. Tomamos el hecho de que la humedad de saturación va a ser igual a esa humedad o a ese H. Entonces tomamos los datos que habíamos encontrado en el inciso anterior para humedad de saturación y solo los copiamos aquí en esta parte a sus respectivas temperaturas, ¿verdad? Entonces luego sustituimos en la ecuación del volumen saturado o del volumen húmedo y encontramos los valores del volumen húmedo con sus respectivas temperaturas o a sus respectivas temperaturas y este resultado está dado por metros cúbicos sobre gramos, que esta es una ecuación específica para estas unidades, porque para las unidades de pies cúbicos sobre libras ya tenemos la ecuación 19.7b. Pero en este caso, como estamos trabajando y la temperatura en la 19.7b cambia porque la temperatura de la ecuación 19.7b es de grados Rankine. Entonces, como se nos hace más fácil transformar las temperaturas a grados Kelvin, lo único que hacemos es sustituir nuestros datos y nos quedan los respectivos valores para el volumen saturado. Y así podemos generar siempre en Excel un gráfico de volumen saturado versus temperatura, que como vemos aquí nos queda una curva convexa, o sea, hacia abajo, con los respectivos valores de lo que es la temperatura y el volumen saturado. En donde podemos ver que mientras la temperatura va aumentando, este volumen húmedo aumenta. Y para el inciso C nos pide que dibujemos o que hagamos el gráfico de calor latente de la acetona versus lo que es la temperatura. En este caso, como recordamos en la tabla,
19.1 ya teníamos prácticamente todos estos datos. Estos datos ya estaban dados en todo este rango de temperatura y estaba dado lo que son las presiones de vapor para las distintas temperaturas y sus respectivos calores latentes. Entonces lo único que hicimos en este caso es copiar esos datos para así en Excel poder generar lo que es nuestro gráfico de calor latente versus temperatura. Entonces, como observamos, en este caso, el mayor calor latente se genera a una temperatura de grados Celsius respecto a esta línea de datos que tenemos. Entonces, con respecto a aumentando la temperatura, nuestro calor latente para lo que es la acetona va disminuyendo. Ahora bien, yo hablaré de calor húmedo versus la humedad en los incisos D. Y de calor húmedo el apéndice 14 obtenemos un SOCP que viene siendo de 0.25 para el aire, lo multiplicamos por 4.187 y nos da un total de 1.47 joules sobre gramos sobre centímetro cuadrado. De la ecuación 19.6 para calor húmedo, sabemos que esto va a ser igual a 1.047 más 1.47 por la humedad. Cuando la humedad es de 0, nuestro calor húmedo será de 1.047, pero cuando nuestra humedad es de 6, nuestro calor húmedo será de 9.867 porque es la multiplicación de 1.47 por los 6 de humedad. Y después uniendo estos puntos pues podemos tener un gráfico de calor húmedo versus humedad, como lo podemos ver aquí en este gráfico ejemplificado. Ahora haremos las líneas de enfriamiento adiabático para temperaturas de saturación. Y utilizando la ecuación 19.11 tenemos esto. Para una temperatura de saturación de 20 tenemos ¿cómo se llama? Una humedad de 0.620 y también una humedad de saturación y un calor de saturación de 552 joules sobre gramos. Y para 40 tenemos una temperatura de saturación de 40, una humedad de 2.475 y una entalpía de 566 sobre joules sobre gramo, que es un calor latente. Y aquí tenemos un gráfico para distintas humedades y las temperaturas que tendremos al final. Y aquí mostramos el gráfico como relativamente es la humedad versus la temperatura de enfriamiento y cómo este gráfico va disminuyendo a medida que aumenta la temperatura de enfriamiento, tanto para la temperatura de 20 como la temperatura de saturación de 40. Por último, en el inciso E tenemos las líneas de temperatura de bulbo húmedo psicométricas para temperaturas de bulbo húmedo entre 20 y 40 y tenemos esta ecuación de acá. Y para cuando la temperatura de bulbo húmedo es de 20, tendremos una humedad de bulbo húmedo de 0.20 y una entalpía o un calor latente de 552 joules sobre gramos. Para la temperatura de 40 grados será una humedad de 2.457 y tendremos una humedad veo una entalpía de 536 joules sobre gramos. Y aquí podemos ver las temperaturas de saturación a 20 y a 40 y cómo tendremos las temperaturas de bulbo húmedo y se van bajando subiendo de 5 en 5 y también podemos ver la humedad tanto para 20 como para su temperatura y cómo esta va disminuyendo a medida la temperatura va aumentando y lo mismo para la temperatura de saturación de 40 que la humedad va disminuyendo a medida la temperatura va aumentando. Y esto se ejemplifica en el gráfico que está a continuación, donde podemos ver que la temperatura va aumentando y la humedad va disminuyendo. Eso sería todo y cuando la temperatura de bulbo húmedo de humedad es 20, la vía de bulbo húmedo y el enfriamiento adiabático están en una línea muy cerca de coincidir. Y eso sería la presentación de nuestro ejercicio. Muchas gracias.